Ensila Lumen Omentielvo. Bienvenidos a Magos y Medianos. Hoy vamos a meternos en un nuevo capítulo del Silmarillion que se llama La ruina de Doriath. Y realmente creo que Christopher Tolkien es el amo de los spoilers con esto de los títulos de los capítulos del Silmarillion. Bueno, este es el capítulo en el que todo se precipita un poco. No es tan extenso como el anterior, pero pasan muchísimas cosas. De hecho, esto es un auténtico capítulo de Silmarillion, que yo siempre tengo la sensación de que en muy pocas páginas tienen lugar acontecimientos muy importantes. Partimos del último capítulo que vimos, que era la historia de Turin Turambar, que, como ya dije, no es de mis favoritas, porque, bueno, pues es muy triste y muy deprimente y yo prefiero otro tipo de historias. No significa que la historia sea mala. La historia es muy buena, es profunda, profundísima y sus personajes están muy bien construidos. Simplemente que no es mi favorita. Pero es una historia muy trágica y nos deja con muy mal sabor de boca. Termina con la muerte de Túrin y su hermana Niniel. Ya sabéis que Morgoth tenía apresado a Húrin desde la Nirna de Zarnoediad, la batalla de las lágrimas innumerables, y preso en Angband le obligó desde sus ojos a presenciar todo lo que ocurría en Beleriand y por supuesto pues se enteró de todo lo que pasó con sus hijos. Entonces Húrin estaba bastante destrozado y Morgoth parece que no tenía suficiente con eso, tenía como una gran deuda que quería saldar con la casa de Ador porque les odiaba a muerte. De todas las casas de los hombres era sin duda la que más odiaba. Total, que tras la muerte de Túrin y Niniel decide liberar a Húrin. Esto no debe ser tomado como un acto de buena voluntad porque Morgoth nunca hace nada por el bien de nadie ni muestra compasión en ningún momento. Morgoth decide soltar a Húrin 28 años después de capturarle, única y exclusivamente para poder seguir vengándose de los elfos a los que tanto odia. Y al final, por desgracia, Húrin acaba sirviendo para los propósitos de Morgoth, aunque sea sin querer. Bueno, Morgoth libera a Húrin, como hemos dicho, y él pues se marcha, sabe todo lo que ha pasado, sabe que Niniel y Túrin están muertos, sabe que Morgwen está desaparecida, presumiblemente muerta para él. Entonces se va al único sitio que recuerda como un hogar, que es el reino de Dor Lomin. Ya contamos en el capítulo anterior que en ese momento el reino de Dor Lomin está en manos de los orientales porque Melkor se lo ha entregado como botín de guerra. Entonces aún queda parte del pueblo de Húrin, pero los que gobiernan son los orientales. Cuando le ven llegar desde Angband, que además algunos orcos parece que le acompañan hasta allí, pues claro, los orientales no le hacen nada porque bueno, es una persona que viene de Angband, Melkor le ha dejado libre, suponen pues que estará de su parte o se habrán hecho amigos o algo así, con lo cual no le hacen nada. Y el pueblo de la casa de Ador, pues por supuesto le tiene miedo, entonces tampoco interactúan mucho con él. Y Húrin pues se siente rechazado en su tierra porque sus hombres le tienen miedo y los orientales directamente le ignoran o le consideran aliado de Morgoth, que no sé qué es peor. Húrin además está súper envejecido, está pues eso, muy delgado, muy demacrado, se apoya en un cayado, lleva una espada, bueno, pues al final el aspecto que tiene también como que genera un poco de rechazo. Así que Húrin decide marcharse ya por su cuenta. Ya los orcos que estaban con él antes ya no están, los que le acompañaron y le liberaron allí, entonces él se va por su cuenta. ¿Y cuál es el otro lugar feliz que recuerda a Húrin que se pueda parecer a un hogar? Pues Gondolin. Ya sabéis que Húrin y Huor pasaron parte de su infancia en Gondolin y tienen una estrecha amistad con el rey Turgon. Luego volvieron a verle en la Nirna de Zarnoediad, pero bueno, que Húrin recuerda a Gondolin como un sitio en el que ha sido feliz y se ha sentido protegido. Entonces intenta encontrar la entrada de Gondolin. No lo consigue porque una de las entradas que él conocía pues está sellada. Y entonces pues está por ahí, por las montañas que lo rodean e intenta, pues yo que sé, intenta buscarlo. No encuentra la entrada, pero las águilas de Manwë, que están siempre vigilando el reino escondido de Gondolin, sí le ven. Ven a Húrin, le reconocen y entonces se van a ver al rey Turgon y le dicen pues eso, que han encontrado a Húrin y Turgon dice no puede ser porque Húrin está muerto seguro. Y Zorondor, de verdad, que nosotras no nos equivocamos, que tenemos muy buena vista, hijo mío, de verdad, el águila está Zorondor ahí, el señor de las águilas, en plan, pero que tú te crees con estos ojillos que yo tengo que me voy a confundir, que es Húrin, te lo digo yo. Yo lo veo todo y lo sé todo.
¿Cómo se llaman? Y entonces Turgon se apena mucho porque dice, si es Húrin y ha salido de Angband, no habrá escapado, seguramente Melkor le habrá liberado y a lo mejor ha hecho un trato con él para traicionarnos a nosotros, o a lo mejor ya directamente trabaja para Morgoth, con lo cual no puede venir a Gondolin. Y les dice que no le traigan. Pero al cabo de un tiempo se arrepiente porque le da mucha pena, porque le puede haber juzgado precipitadamente, porque, bueno, pues porque en realidad no es muy noble por su parte ni siquiera concederle el beneficio de la duda. Entonces le pide a Zorondor y a las águilas que vayan a buscarle, pero ya es tarde porque Húrin se ha marchado y ya las águilas no le encuentran. Y Húrin se siente muy abandonado, en ese momento está ya en los riscos de la Secoriath y entonces se vuelve a mirar hacia Gondolin y dice una cosa que... yo que sé, que a mí me pone un poco la carne de gallina, ¿no? Está solo y entonces grita y dice: Turgon, Turgon, recuerda el Marjal de Sereg. El Marjal de Sereg es la zona en la que los ejércitos de Turgon estaban un poco atrapados en la batalla de las lágrimas innumerables, y Húrin y Huor, con las tropas de la casa de Ador, cubrieron su retirada para que Turgon pudiese marcharse con sus ejércitos y esconderse en Gondolin, porque la batalla la tenían perdida, pero sabían que si de alguna manera Gondolin resistía, pues habría una pequeña luz que estaría, bueno, pues luchando contra la oscuridad de Melkor. Entonces su esperanza era que por lo menos Gondolin no cayese, y por eso Húrin cubre su retirada. Entonces ese grito de recuerda al Marjal de Sereg, pues es muy triste, porque al final Húrin es uno de los guerreros más valientes, uno de los hombres más valientes de la Primera Edad, que ha luchado siempre al lado de los elfos, que ha sido un buen aliado, que ha sido un buen amigo, que le ha hecho a Turgon el gran favor de cubrir su retirada. Si no, seguramente Turgon habría muerto junto a muchos otros elfos, su hermano Fingon para empezar, en la batalla de las lágrimas innumerables, y ahora Húrin se siente rechazado por él porque no ha encontrado la entrada a Gondolin y nadie ha salido en su busca. Entonces es un momento, la verdad, que a mí me da mucha pena. Pero claro, esto además trae terribles consecuencias, porque Morgoth sí ha enviado espías para vigilar a Húrin. Entonces cuando le oyen gritar y dirigir la mirada hacia el sitio donde ellos creen que debía estar Gondolin, pues de alguna manera ya triangulan y tienen un poco su posición. No están todavía 100% seguros de dónde están, no saben dónde están las puertas, pero ya por lo menos saben dónde buscar, porque hasta entonces Morgoth no tenía ni idea de dónde podía estar el reino escondido de Gondolin, y de esa manera pues Húrin sirve a los propósitos de Melkor por primera vez, sin querer, por primera vez, porque habrá otras. Bueno, cuando cae la noche, Húrin se queda medio dormido, pero le parece escuchar la voz de Morwen. Entonces decide ir en su busca y llega hasta el Cabed Naeramar, que es la zona donde Glaurung cayó y Túrin le dio muerte, etcétera, etcétera. Y encuentra el túmulo que está coronado con la gran piedra, donde él sabe que grabaron los nombres de sus hijos. O sea, él sabe que es la tumba de sus hijos porque él lo ha visto todo un poco un poco desde la perspectiva de Melkor, o sea que siempre con artificios y con engaños y con la verdad un poco transformada, pero lo ha visto, sabe lo que hay ahí. Entonces no quiere mirar, pero entonces se da cuenta de que no está solo. Hay una figura inclinada de rodillas sobre el túmulo, y cuando esa figura se gira a mirarle, tras la capa raída, él descubre que es Morwen. Está muy envejecida, está muy cansada, igual que él, pero sus ojos son los mismos. Entonces la reconoce enseguida y se reencuentran. Húrin y Morwen se reencuentran. Que en el capítulo anterior parecía que ya no íbamos a volver a saber nada más de Morwen, en plan, ha desaparecido, nunca se la volvió a ver, pero en realidad ha vagado sola en busca de Húrin y queriendo saber lo que les pasó a sus hijos, y bueno, pues ha dado con la tumba y ahora ha encontrado a Húrin. Es un reencuentro muy bonito, pero también es un reencuentro muy triste, porque lo que les pasa a Túrin y a Nienor es una desgracia, pero que eso les pase a tus hijos y tú tengas que verlo, de verdad, es espantoso. Entonces es un reencuentro duro, porque bueno, llevan muchísimo tiempo separados, los dos han sufrido mucho y han sufrido una gran pérdida de la que no van a poder reponerse. De hecho, Morwen le manifiesta que no va a pasar de esa noche, que está muy cansada y que con la caída del sol se irá. Esto me recuerda un poco al don de los númenoreanos, que deciden cuándo ha llegado el momento de partir. Bueno, pues Morwen ha decidido que su momento de partir es ese. Ha vuelto a ver a su marido, va a estar con él, pero cuando el sol se ponga, pues se marchará. Y efectivamente, los dos se abrazan, se apoyan en
en la piedra, en la gran piedra, están juntos de la mano, y cuando el sol se pone, pues Morwen cierra los ojos y Húrin sabe en ese momento que ha muerto. Y dice el Silmarillion que cuando Húrin le mira, le parece que esas arrugas causadas por el dolor y el sufrimiento han desaparecido, y Húrin dice: nunca fue vencida, que es lo que siempre se dice de Morwen, la nunca vencida. Bueno, en este momento Húrin ya sí que lo ha perdido todo. Cuando te sientes así de solo, cuando ya no tienes nada que perder, lo único que te queda es el deseo de vengarte de los que han hecho daño a los tuyos. De hecho, aquí viene muy bien, viene perfecta la frase de uno de los mejores cómics de la historia de la humanidad, que es: a man without hope is a man without fear. Y a Húrin le pasa eso, ¿no? Que ahora ya no tiene esperanza y solo quiere ajustar cuentas con los que han traicionado a los suyos. Así que llega a Nargothrond. Llega al reino de Nargothrond, cruza el río Narog por las ruinas del puente que se construyó, y en las cavernas de Nargothrond antes estaba Glaurung, habitaba Glaurung, con lo cual cuando él se marchó, pues nadie se atrevió a volver a entrar porque aún habitaba ahí como el recuerdo del dragón, a la gente le daba miedo que volviese, algunos no se habrían enterado de su muerte, y entonces ahí estaba el reino de Finrod-Felagund destrozado, pero con todos sus tesoros. ¿Quién se había instalado en el reino de Finrod-Felagund durante la ausencia de Glaurung? Pues Mim, el enano mezquino. ¿Os acordáis de Mim? Que fue amigo de Túrin, pero luego le traicionó y por su culpa le apresaron, y entonces él mató a Beleg y serie de catastróficas desdichas. Bueno, pues él se ha instalado ahí porque realmente los enanos de su familia, de su clan, fueron los que construyeron esas cavernas mucho antes de que llegara Finrod-Felagund. Entonces, bueno, los que empezaron a excavarlas y las descubrieron. Entonces él siente como que está en su derecho de tomar posesión de esas cavernas, y Húrin llega allí a la puerta. Se encuentra con él, Mim le pregunta quién es y él le dice que es Húrin, el padre de Túrin, a quien seguramente él recordará. Entonces Mim enseguida pide perdón y se arrepiente de lo que ha hecho y le pide que le perdone la vida, pero Húrin no, en ese momento ya no está para perdonar a nadie, ya toda la buena voluntad se le ha ido, bueno, se le fue hace mucho tiempo, y le mata ahí mismo y se queda tan pacho. Y entonces entra y entre los tesoros que hay de Finrod-Felagund se lleva una sola cosa que también traerá terribles consecuencias, y se marcha. ¿Dónde se marcha? A vengarse de otras personas que él considera que se han portado mal con su estirpe y con su familia, que son Thingol y Melian, en el reino de Menegroth. Se marcha hasta allí, bueno, llega hasta el reino de Doriath, en la cintura de Melian le apresan y le llevan ante los reyes. Y claro, cuando Thingol y Melian le ven, es que apenas pueden reconocerle. Y Húrin le echa así, o sea, como que le lanza a Thingol con desprecio la única joya que se ha traído de los tesoros de Finrod-Felagund, que no es otro que el Nauglamir. El Nauglamir, apuntaos esto porque esto es muy importante, el Nauglamir, el collar que los enanos de Nogrod y Belegost hicieron para Finrod-Felagund en los días antiguos, y que está considerada una de las joyas más maravillosas de todos los tiempos. Y eso, a pesar de que Thingol y Melian le reciben con honores y de manera amable, pues Húrin le lanza el collar a los pies con desprecio y le dice: ahí está el pago por haber cuidado también de mi familia. Te traigo el Nauglamir de los tesoros de Finrod-Felagund, donde él lo dejó para acompañar a Beren para cumplir la voluntad de Thingol de Doriath. O sea, es un poco como... no has cuidado a mi familia, pero es que además, por tu culpa y tus tonterías, Finrod-Felagund se fue con Beren a cumplir una misión absurda y murió. O sea, es en plan, tu pariente ha muerto por tu culpa, además no has cuidado de mi familia, además trataste a Beren fatal. O sea, es como que de repente le echa a Thingol en cara pues su vida entera. Y Thingol está muy impresionado, sabe que lo que le está diciendo sobre su familia, sabe que lo que Húrin le está echando en cara no es justo ni es cierto, pero claro, le da tantísima pena verle así, y piensa además que puede estar influido por Morgoth de alguna manera, que se muerde la lengua y no dice nada. Y entonces interviene Melian, que es como un ángel en la tierra, y entonces con unas palabras súper tranquilas le dice a Húrin que Melkor ha corrompido la verdad, que todo lo que se escucha a través de sus oídos y se ve a través de sus ojos no es completamente cierto, sino que está modificado
para generar odio, terror y espanto, que Túrin fue tratado como un hijo para ellos, como un príncipe de los elfos mientras estuvo viviendo en Menegroth, que le insistieron muchas veces de que no se marchase y que cuando Morwen y Nienor llegaron, también se las trató con honores como si fuesen unas más de la familia, y que también les insistieron mucho para que no fuesen en busca de Túrin, pero que no pudieron evitar que cada uno de ellos cumpliera su destino, y que desde entonces han estado tristes y preocupados al saber todo lo que había pasado. En ese momento, la cintura de Melian, que es el hechizo que protege Doriath y que todavía está atado al poder de la malla, como que tiene un efecto sobre Húrin y le quita el velo que Morgoth le había puesto para mirar todo como de forma retorcida, y entonces se da cuenta de que lo que le han dicho es verdad. Entonces se retracta, se inclina, coge el collar y ya se lo entrega a Thingol, pero se lo entrega de otra manera distinta. Aceptad este regalo hecho por los enanos de alguien que nada tiene y que fue en su día el señor de Dor Lomin. Mi destino se ha cumplido y también se ha cumplido el destino de Morgoth, pero ya no estoy atado a él. Entonces, bueno, tras esto, Húrin abandona las 1000 cavernas. Nadie intenta impedir su marcha, porque yo creo que todos comprenden en cierta manera que los días de Húrin ya han tocado a su fin, que ha hecho todo lo que tenía que hacer, que está agotado, cansado y que ya no le queda nada en el mundo por lo que vivir o a lo que aferrarse. Y así ocurre que Húrin, agotado, pues se arroja al mar occidental. No está enterrado con el resto de su familia, porque se me ha olvidado comentaros que cuando Morwen muere, Húrin cava una tumba para ella al lado de la tumba de sus hijos, y que, bueno, esa tumba está allí durante mucho tiempo, pero Húrin no es enterrado con su familia porque él mismo se arroja al mar. Y aquí podría acabar el capítulo del Silmarillion, pero claro, el capítulo del Silmarillion se llama de la ruina de Doriath y todavía no hemos visto la ruina de Doriath, así que vamos a ello, porque la entrega del Naulamir por parte de Húrin tiene terribles consecuencias. Cuando Húrin se marcha, Thingol se queda con el Naulamir largo tiempo pensando en Menegroth, y está ahí dándole vueltas y dice: oye, pues ¿sabes qué te digo? Que con este collar espectacular lo que quedaría fenomenal ya para terminar de rizar el rizo es engarzarle el Silmaril. O sea, yo creo que la joya de Fëanor en el Naulamir va a quedar, vamos, de flipar. Y además dice una cosa súper curiosa de la joya de Fëanor, súper curiosa, que a mí me recuerda mucho al tema del anillo único. Cito textualmente: porque al paso de los años el pensamiento de Thingol había vuelto una y otra vez a la joya de Fëanor, y al fin se apegó a ella, y no le gustaba dejarla, ni siquiera tras las puertas de su cámara más profunda, y ahora estaba decidido a llevarla siempre consigo, despierto y dormido. ¿Qué queréis que os diga? A mí esto me recuerda muchísimo a lo que le pasa a la gente con el anillo único, y me resulta curioso, porque no está engarzado, o sea, no está creado por ningún enemigo. Realmente Fëanor, con sus cosas, o sea, no era perfecto, pero no era malvado. En principio, cuando hizo la joya, la hizo porque le apetecía hacer una creación maravillosa, no aspirando a someter a ningún pueblo ni a ninguna persona. No sé, en principio no hay malicia encerrada en las joyas, pero me parece que esta frase es muy similar a lo que podría decirse del anillo único. Es muy curioso. El caso es que Thingol quiere hacer, pues eso, el super collar con el Silmaril en el Naulamir. ¿Quién puede hacer esto? Obviamente los enanos, que son los mejores artesanos que hay por ahí. Los enanos, todavía había una ruta comercial y pasaban mucho por Menegroth. Ya, lo que pasa es que ya no venían en pequeños grupos reducidos, sino que ya venían en plan bien, ejércitos, o sea, quiero decir, grupos grandes con sus armas y tal. Y entonces Thingol les encarga que por favor le engarcen el Silmaril en el Naulamir. Cuando los enanos de Nogrod, que eran todos los que se encargaron de este trabajo, eran de Nogrod, vieron el Silmaril, pues como que se les hicieron los ojos así, como el símbolo de dólar, ¿sabes? Como chiribitas. Entonces como que sintieron un gran deseo de coger los dos tesoros y llevárselos a las montañas, pero se callaron, disimularon y aceptaron la tarea. Y estuvieron mucho tiempo haciéndolo. Y Thingol bajaba a estar con ellos mientras trabajaban, o sea, le gustaba ver su trabajo, y además empezó a bajar solo, se empeñaba en bajar solo. No sé si entendéis por qué este dato es muy importante. Madre mía. El caso es que cuando ya terminan,
Thingol lo levanta y lo ve y ¡buah! Esa joya es maravillosísima. Las gemas que hay en el Nauglamir requete potencian el brillo del Silmaril y lo esparcen por toda la habitación. O sea, es que no sé cómo decirte. O sea, es que el collar de Titanic es una baratija en comparación con eso. Y entonces, cuando ya lo tienen terminado y Thingol lo tiene en sus manos, pues los enanos lo cogen y reclaman el collar y dicen: a ver, ¿quieres un elfo aquí? ¿Quieres el rey elfo este? Para pedirnos el Nauglamir, que es un tesoro hecho por nuestros padres, que lo queremos, vaya, que nos lo des, que nos lo vamos a quedar nosotros. Que además lo habéis robado de las profundidades de Nargothrond, o sea, que no es vuestro, vaya. Y Thingol, que está solo, insisto, rodeado de enanos, pues se debe sentir hiperpoderoso con el collar puesto y entonces le responde con desprecio, pero con un desprecio, o sea, fijaos, Thingol al principio era, en mi opinión, un poquito bastante prepotente, era un poquito odiable, luego se resarce y mejora muchísimo, en plan, soy un padre enrollado que ha aceptado un yerno humano y tengo a Túrin en mi reino y ayudo a Morwen y soy guay, y ahora de repente con esto del Silmaril le ha vuelto como el punto este del rey elfo orgulloso que te mira por encima del hombro como eres una raza inferior y patética. Bueno, pues básicamente algo así les dice. ¿Cómo os atrevéis, torpe raza, a exigir nada del rey Thingol, que nací cuando salieron las estrellas del lago del Cuivienen, muchísimo antes de que apareciesen los padres del pueblo reducido? O sea, es que se puede decir peor. Bueno, no se puede decir peor a no ser que uses palabrotas. Y además encima les dijo que se marchasen ahora mismo de Doriath, que no les iba a pagar un duro por su insolencia. Los enanos evidentemente pues no reciben estas palabras con mucho agrado, de hecho están bastante enfadados y en cuanto suman 2 más 2 y se dan cuenta de que son muchísimos que van armados y que Thingol está solo, pues asesinan a Thingol, le asesinan en Menegroth en su propia casa para quedarse con el Nauglamir y allí muere Elwë-Singolo, uno de los padres de los elfos, o sea, el único de los que quedaron en la Tierra Media que había visto la luz de Valinor a través de los ojos de Melian, de su esposa, el rey de los Sindar, el rey Manto Gris, o sea, casi prácticamente el señor de Beleriand, pues muere allí, a manos de los enanos de Nogrod. Tras el asesinato, huyen de Menegroth, pero los elfos les persiguen, les dan muerte, les quitan el Nauglamir y lo llevan ante la reina Melian, que está destrozada. Pero 2 enanos consiguen escapar, 2 de los asesinos de Thingol consiguen escapar y llegan hasta el reino de Nogrod y cuentan una movida completamente distinta. Pues que el rey les ha tratado muy mal y que les amenazó y bueno, pues que no tuvieron más remedio que matarle básicamente, y que además les han robado el Nauglamir. Entonces los enanos de Nogrod entrar en cólera, fatal, estos elfos, vamos a la guerra ya, pero ahora mismo, y empiezan a preparar un ejército y piden ayuda a sus vecinos de Belegost, pero los enanos de Belegost tienen 2 dedos de frente y les dicen: no solo no vamos a ir, sino que además os recomiendo que no vayáis bajo ningún concepto. Esto es un error, es una tontería, vamos a montar una guerra para nada. ¡Burro! ¡Cállate y dile que se largue! Pero nada, los de Nogrod no les hacen ni caso y ellos se van, pues eso, a las 1000 cavernas. Entre tanto, pues Melian se ve sumida en una gran oscuridad por la pena, pasa mucho tiempo al lado de Thingol, intentando recordar, bueno, pues evocando esos días en los que se encontraron por primera vez en Nan el Moth, en el que se enamoraron, fundaron su reino. Melian, que era una maya, que era, pues es un espíritu, es un espíritu menor, igual que los Valar, es un Ainur, salida del pensamiento de Ilúvatar, pues decidió renunciar a esa parte de ella misma y tomar el cuerpo de los primeros nacidos. De alguna manera eso limita sus poderes, o sea, hace que esté como contenida. Es cierto que es muchísimo más poderosa que cualquiera que haya en la Tierra Media, con excepción de Melkor, pero de alguna manera ha renunciado como a parte de su divinidad para meterse en ese continente de carne, ¿no? Y por tener ese cuerpo corpóreo y aceptar esa situación, puede tener a Lucien Tinuviel y bueno, pues ha protegido durante siglos el reino de Doriath con la cintura de Melian, pero de alguna manera ya siente como que su tiempo allí se ha cumplido, ya no quiere seguir allí porque además Thingol se ha marchado y estará en las estancias de mandos. Entonces ella decide volver a la tierra de los Valar, entonces regresa allí y se cuenta que llora la pérdida de Thingol en los jardines de Lórien. Antes de marcharse le pidió a Mablung
que era la mano derecha del rey en Doriath, ya le conocéis porque tuvo mucho protagonismo también en la historia de Turin Turambar. Bueno, pues le pide a Mablung que por favor le entregue el Nauglamir a Lúthien para que lo custodie. Y al marcharse, por supuesto, pues se levanta el conjuro de la cintura de Melian y Doriath queda desprotegido. Los enanos, el ejército de los enanos llegó a las 1000 cavernas y celebró una batalla muy cruenta y muy triste, porque los pueblos libres se enfrentan entre ellos en lugar de aliarse para enfrentarse contra Morgoth, que es realmente el enemigo peligroso, y murieron muchos elfos y muchos enanos. Tristemente cayó Mablung en esa batalla y bueno, pues los enanos acabaron venciendo, saquearon las estancias de Thingol, se llevaron el Nauglamir y el Silmaril y se marcharon de allí. Por ese entonces, Beren y Lúthien todavía vivían en Tol Galen y vivían con su hijo Dior, que estaba casado con Nimloth. Nimloth era pariente a su vez de Celeborn, que estaba casado con la dama Galadriel. Todos conocemos a Galadriel, ¿verdad? Dior y Nimloth tuvieron 2 hijos, Elured y Elurin, y también una hija, Elwing, que significa rocío de estrellas. Y Elwing será muy importante en el próximo capítulo del Silmarillion, así que quedaos también con su nombre. Bueno, hasta Tol Galen y por supuesto hasta Beren y Lúthien llegó un mensajero con las noticias de lo que había acontecido en Doriath. Entonces Beren se puso en pie y junto a su hijo reunieron a su ejército y marcharon a buscar a los enanos. Los enanos de Nógoroth volvían del reino de Thingol con las fuerzas muy menguadas, porque ya hemos dicho que murieron muchos allí. Entonces se encontraron con las fuerzas de Beren y muchos cayeron allí. Y los que lograron escapar y huir hacia las montañas fueron vencidos por los pastores de árboles, que no sé por qué en ese momento se metieron, pero bueno, se metieron y expulsaron a los enanos. Beren fue quien mató al señor de Nógoroth y le arrancó el Nauglamir del cuello. Beren le llevó el Nauglamir a Lúthien. Poco alivió su pena porque había perdido a su padre y su madre se había marchado, pero bueno, lució el Nauglamir en su cuello y se cuenta que la belleza de Lúthien más la belleza del Silmaril pues era una cosa que era hasta dolorosa de mirar de lo bonita que era la visión más bella y gloriosa que se hubiera contemplado nunca jamás fuera del reino de Valinor. Bueno, tras estos acontecimientos y viendo que el reino de su abuelo se había quedado descabezado y vacío, Dior, hijo de Beren y Lúthien, decide marcharse con su esposa Elwyn y todos sus hijos a Menegroth y se convierte en el rey de Menegroth a partir de ese momento. Los elfos Sindar que quedaban allí le reciben con mucha alegría y Dior decide intentar recuperar el esplendor del reino de Doriath. Mucho tiempo después, una noche de otoño, cuenta el Silmarillion que un mensajero llegó a las puertas de Menegroth, llamó y pidió ser recibido solo por el rey. Dior se reunió con él y el emisario le entregó un cofre de madera. El cofre contenía el Nauglamir y al verlo Dior comprendió que Beren y Lúthien habían muerto y puesto que Lúthien había elegido el destino de los hombres, había partido para cumplir la voluntad de Ilúvatar en algún lugar en el que Dior jamás podría volver a reencontrarse con ellos. Dior contempló el Silmaril y le sorprendió, le impactó que sus padres tiempo atrás hubiesen conseguido sacar esa joya refulgente de las cavernas de Morgoth contra toda esperanza. Recordó la historia de sus padres, que es algo impresionante porque sinceramente nadie daba un duro porque lo consiguieran. Fue un hito espectacular y realmente les sorprendió que hubiesen tenido que partir tan pronto, que la muerte les hubiese sobrevenido tan temprano, pero dicen los sabios que incluso el tener el Silmaril apresuró la muerte de Lúthien, porque la belleza de la doncella llevando el Nauglamir era demasiado para las tierras mortales. Entonces Dior, pues nada, aceptó el collar, se lo puso sobre el cuello y era el rey de los elfos más hermoso que hubiese existido nunca. Pero tener un Silmaril trae problemas, porque los 7 se enteraron. Y con los 7 me refiero a Maedhros, Maglor, Celegorm, Caranthir, Curufin, Amroth y Amras. Es decir, los 7 hijos de Fëanor que ya casi habíamos olvidado después de la Nirna de Zarnoediad, que se habían expandido, que estaban por ahí diseminados y perdidos, pero que tras saber que el Silmaril estaba en Doriath, vuelven a agruparse y atacan el reino de las 1000 cavernas
para recuperar lo que legítimamente les pertenece y por lo que están obligados debido al juramento de Fëanor. Y así ocurrió la segunda matanza de hermanos contra hermanos. Allí cayeron muchos de los hijos de Fëanor. Cayó Celegorm, cayó Caranthir y cayó Curufin. Pero lamentablemente también cayó Dior y su esposa Nimloth. Lo más horrible de todo es que los sirvientes de Celegorm, ya sabéis que Celegorm de los hijos de Fëanor seguramente fue el más cruel de todos, y los sirvientes de Celegorm, cuando ya había muerto, capturaron a los hijos de Dior y Nimloth, a Elureth y a Elurin, y les abandonaron en el bosque para que muriesen de hambre. Fíjate, ni siquiera tenían el Silmaril ellos, o sea, una cosa cruel, espantosa y vomitiva. Maedhros, cuando se enteró, se arrepintió de lo que habían hecho los sirvientes de su hermano. Bueno, no que se arrepintiese, que le parecería horrible, y entonces mandó que les buscasen, pero nadie les encontró. Nada se supo ya de Elureth y de Elurin, y de hecho nada pone en el Silmarillion ni en ningún otro texto sobre ellos. No sabemos qué ocurrió. Pero todo lo que hicieron, además de repulsivo, fue en vano, porque la tercera hija de Dior y Nimloth, Elwyn, la doncella, sí que consiguió escapar con muchos de los elfos Sindar que se marcharon cuando comenzó la batalla, y ella era la que tenía el Silmaril. Así que, aunque Doriath cayó, y aunque muchos murieron, y aunque los hijos de Fëanor buscaron por todas partes, no consiguieron encontrar el Silmaril. Y así termina este capítulo. Y si tenéis en la cabeza el mapa de Beleriand o habéis visto el vídeo de Beleriand y sus reinos, os daréis cuenta de que ya quedan muy poquitos reinos en pie que puedan hacerle frente a Morgoth. De hecho, solo queda uno, Gondolin. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, no olvides darle a la campanita y suscribirte para no perderte ninguno de nuestros viajes a la Tierra Media. Y si quieres apoyar este canal de manera más directa, puedes echarle un ojo a nuestra página de Patreon. La dejo por aquí en la cajita de descripción. Y solo nos quedan 2 capítulos para acabar el Silmarillion, así que no os los perdáis. Gimble Nazrubel, Nimri Vinalse, Batancada Adunada. Y no me he equivocado casi nada, ¿eh? Pues nada, no pondré tomas falsas. Morwen le dice a Turin que... ¿Has hecho Turín? ¿He dicho Turin? Me suena que me parece así. Ah, bueno, pues lo repito. Que Húrin... Oh, perdón. Páralo y sigo. Húrin está agotado de todo lo que... Espérate, ¿he dicho Turin o Húrin? Voy a repetir. Creo que Turín Y otra vez, ¿qué